Ya, el does vamos a utilizar, el do y el does vamos a utilizar solo para oraciones, verán, vamos a ir anotando en el cuaderno de la siguiente manera. El do y does vamos a utilizar en lo que son solo oraciones negativas y preguntas, ¿ya? Pongamos do y el does, ¿ya? Este do y el does vamos a utilizar para oraciones negativas, para preguntas, nada más, no para oraciones afirmativas. Tengamos en cuenta eso. Do y el does, oraciones negativas y preguntas. Entonces, nuevamente, voy de nuevo a poner acá los pronombres personales. El I siempre voy a utilizar con el do. El you también voy a utilizar con el do. Aquí viene lo que les decía de antes. Aquí es lo que va a haber una fricción con el verbo, por ejemplo. Tenemos la tercera persona que era she, vamos a utilizar as. He, vamos a utilizar el does. El it, vamos a utilizar el does. Y nuevamente voy a ir con los siguientes pronombres. We con el do. You con el do. El they con el do. Ya. Ahora, así vamos a utilizar los auxiliares. No se olviden que lo que está acá se llaman auxiliares. Ya le voy a poner aquí. Auxiliars. En inglés decimos auxiliars, ¿ya? Entonces, voy a poner una oración afirmativa. Por ejemplo, digo, she take a shower, take a shower, pongamos all mornings, o pongamos, ya tomo un baño, no, ya. Ahora, ¿se acuerdan que estábamos viendo que en la oración afirmativa, qué pasaba? Al verbo se le agrega la S. Exacto, al verbo añado la S. Al verbo le voy a añadir la S. Ya, eso es lo primero. En afirmativa, verán, esto es en afirmativa. Ahora, si yo quiero escribir una oración en negativo, ¿cómo lo haría? Aquí es donde que decía, no sé quién me preguntó de antes. Por ejemplo, en negativo voy a utilizar esta misma oración, pero utilizando auxiliares. Auxiliares, ¿ya? Por ejemplo, voy a decir, she, ya no digo not takes, no voy a poner not, cuidado, voy a poner en negativo, no. Por eso les decía, vamos a utilizar auxiliares. Estos de aquí para negación. Doesn't take a shower. No. Como ustedes pueden ver, en la oración negativa ya no pongo la S al verbo. ¿Por qué? Porque acá yo ya estoy utilizando el auxiliar en negación. Ya en oraciones negativas y en preguntas no pongo la S al verbo porque ya utilizo la negación. Ya, el auxiliar. Ahora, esto de aquí, esta misma pregunta, yo voy a hacer esta misma oración negativa, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? Voy a hacer un cambio de lugares, es decir, por ejemplo, el does voy a pasarle al lugar del she y el she voy a pasarle al lugar del does, ¿ya? Pero sin negación. Y voy a decir lo siguiente. Digo does he take a shower now? Así va a quedar la pregunta. Does she take a shower now? Como le digo, hacemos un cambio. Obviamente, el auxiliar va adelante y el sujeto, o en este caso el subject, va al lugar del auxiliar, pero sin negación. ¿Ya? Sin negación, teniendo en cuenta que al verbo, como ustedes pueden ver, ya no añado la S. ¿Ya? Sino
le pongo en su forma normal y sin olvidar el signo de pregunta al final. Solo un signo de pregunta. El de aquí no le tomarán en cuenta. Esto estoy poniendo para que ustedes vean qué oración estamos haciendo. ¿Ya? Afirmativa, negativa y pregunta. Ahora, si yo quiero responder a estas oraciones, voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer que sí está tomando un baño. Take a shower es tomar un baño o bañarse. Entonces voy a decir yes, coma, she does, si es que es positiva la respuesta. Y si es negativa la respuesta, digo no, she doesn't. Eso es todo lo que se debe responder. ¿Ya? Yes, she does, no, she doesn't. ¿Alguna? Entonces, nuevamente voy a utilizar, como les dije, adverbios de frecuencia. Vamos a utilizar los siguientes. Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever y never. Estos de aquí vamos a utilizar para el presente simple. No nos olvidemos, presente para nuestras rutinas diarias, porque la clase anterior ya vimos que era el presente simple. Ahora ya hicimos un repaso y esto vamos a añadir a las oraciones en presente simple, ¿ya? Ya vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, verán, cuando utilizo, aquí tengan en cuenta lo siguiente. Cuando yo utilizo adverbios de frecuencia, adverb frequency, siempre los adverbios de frecuencia van a ir antes del verbo, ¿sí? Ustedes pueden ver en la primera oración, el verbo es brush, walk, get, read, sing, go, at, get, eat. Los adverbios de frecuencia siempre vamos a poner antes del verbo, ya sean verbos regulares o verbos irregulares, ¿sí? Antes del verbo regular o del verbo irregular. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, nuevamente, adverbios de frecuencia son las cosas que normalmente hacemos de acuerdo a un porcentaje. Siempre, usualmente, generalmente, a menudo, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, rara vez, hardly ever, casi nunca, o rarely, rara vez también, never, nunca. ¿Ya? Entonces, como les dije, adverbios de frecuencia antes del verbo. Pero cuando tengo, por ejemplo, auxiliares, aquí tengo otra norma. Cuando yo tengo auxiliares, como por ejemplo, en este caso, el auxiliar has siempre va a ir después del auxiliar, pero si ven, antes del verbo. Después del auxiliar, pero antes del verbo. Susan has always lived in New York. Subject, auxiliar, verb, and adverb. ¿Ya? Cuando utilizo el verbo to be. ¿Sí saben cuál es el verbo to be? Alguien que me diga el verbo to be. Verbo estar. Ya, pero en inglés, ¿cuál es el verbo to be? Son 3 del verbo to be. Am, is, are. Am, is, are. Muy bien. Cuando utilizo el verbo to be, el adverbio de frecuencia va a ir ya no antes, va a ir después del verbo to be, como lo estoy mostrando ahorita. El adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Este es el verbo to be. ¿Sí ven? Y cuando tenemos verbos regulares o irregulares va antes del verbo. Antes del verbo. Aquí está el verbo. Va antes del verbo. Verbo to be, después del verbo to be. Otro verbo regular o irregular va antes. Así va a ir la oración. Por ejemplo, aquí dice, he is always happy. Él está siempre feliz. ¿Sí ven? Entonces aquí, ¿qué dice? Daniel always passes his exam. Daniel siempre pasa su examen. No nos olvidemos. Y cuando tengamos un auxiliar, el adverbio de frecuencia va después del auxiliar. Después del auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar en este caso? Has. ¿Ya?
has. Estas tres reglas tengamos en cuenta. A ver, le voy a preguntar a Luis. Luis, ¿cuándo utilizo el adverbio de frecuencia en las oraciones? ¿Cuál es la postura del adverbio de frecuencia?